a sus pies. Trump enfoca sus perspectivas en la revocación de importantes sanciones antirrusas. La revelación de Bloomberg marca un antes y un después en las relaciones entre Washington y Moscú. ¿Será el comienzo de nuevas relaciones entre ambos países? La noticia del prestigioso canal estadounidense explotó en las redes. Según las fuentes del medio, Washington sopesa flexibilizar las restricciones contra las petroleras rusas a cambio de poner fin al conflicto en Ucrania. Una promesa de campaña de Donald Trump. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Esta semana ya estrenamos La doctrina de la mano muerta. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Su nuevo aliado, Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, parece estar trazando un plan que podría cambiar el panorama geopolítico global. Según Bloomberg, Washington considera suavizar las sanciones contra las petroleras rusas como un gesto de buena fe para poner fin al conflicto en Ucrania. La revelación explosiva ha sacudido las redes y los círculos diplomáticos. Los asesores de Trump trabajan febrilmente en una estrategia que busca facilitar conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Bloomberg asegura, citando fuentes internas, que este plan podría incluir un alivio significativo a las restricciones económicas impuestas a Moscú. El mundo observa con atención los movimientos del futuro inquilino de la Casa Blanca. Dos enfoques principales están sobre la mesa. En el escenario más optimista, si el conflicto en Ucrania muestra señales de resolución, Washington estaría dispuesto a levantar restricciones contra las petroleras rusas. Este gesto, dicen, sería una herramienta para impulsar un acuerdo duradero. Por otro lado, no se descarta una postura más agresiva. En esta opción, las sanciones podrían endurecerse aún más, buscando forzar a Moscú a ceder ante las demandas de Estados Unidos y Ucrania. Este enfoque, sin embargo, podría aumentar las tensiones internacionales y complicar las negociaciones de paz. Bloomberg detalla que el alivio de sanciones podría incluir aumentar el tope de precios del petróleo ruso, actualmente fijado en $60 por barril. Sin embargo, si se decide intensificar las medidas, estas incluirían sanciones secundarias y mayores restricciones contra los buques que transportan crudo desde Rusia. Mientras tanto, Joe Biden, aún en el poder, impuso recientemente un nuevo paquete de sanciones radicales que golpean a más de 200 empresas y 183 buques vinculados al sector energético ruso. Estas medidas ya han provocado un aumento en los precios globales del crudo, afectando especialmente a Europa. Moscú, por su parte, no ha permanecido en silencio. Las autoridades rusas han condenado estas sanciones, calificándolas de ilegales y advirtiendo que podrían desestabilizar gravemente los mercados energéticos mundiales. Las tensiones siguen escalando mientras los ojos del mundo se centran en Trump y sus próximos pasos. El debate no se limita a lo político. El impacto económico es tangible. Europa sufre las consecuencias de precios de combustible disparados y Washington enfrenta críticas por agravar la crisis energética global. Trump, mientras tanto, parece decidido a redefinir las reglas del juego en su inminente mandato. Las sanciones radicales de Estados Unidos contra el sector energético ruso han encendido alarmas en Europa, donde Hungría no dudó en lanzar una advertencia contundente. Desde Budapest, el gobierno anticipó graves repercusiones económicas, entre ellas
un aumento desmesurado en los precios de los combustibles que amenaza con desestabilizar a toda la región. La preocupación húngara no es infundada. El cese del tránsito de gas ruso a través de Ucrania, ordenado por Volodymyr Zelensky, ha provocado un incremento explosivo en los precios del gas natural. Este golpe directo al mercado energético europeo intensifica la crisis, dejando a consumidores y empresas al borde de un colapso financiero. Péter Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, fue enfático al señalar que este paquete de sanciones plantea retos descomunales para Europa Central. Estas medidas afectan incluso a empresas clave para el suministro de petróleo en Serbia, declaró, subrayando que el impacto no se limita a Rusia, sino que se extiende por todo el continente. Las sanciones dirigidas a pilares de la industria petrolera rusa como Gazprom Neft y Surgumneftegas también abarcan a más de 2 docenas de filiales en países como Tayikistán, Luxemburgo, Kazajistán y Serbia. La estrategia estadounidense parece golpear tanto al núcleo como a las ramificaciones de las operaciones energéticas rusas. Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, justificó estas acciones afirmando que busca aumentar el riesgo de sanciones asociadas con el comercio de petróleo ruso. Sin embargo, la facilitación financiera y el transporte marítimo esenciales para estas exportaciones han quedado atrapados en esta red de restricciones, complicando aún más la situación. Incluso Joe Biden admitió que las sanciones tendrán consecuencias para su propio país. Es probable que los precios de la gasolina aumenten hasta 3 o 4 céntimos por galón, reconoció el mandatario en una conferencia de prensa, dejando entrever que las medidas contra Moscú también implican sacrificios para los estadounidenses. Sin embargo, Biden defendió la dureza de las sanciones, asegurando que tendrán un profundo efecto en el crecimiento de la economía rusa. Pero en Europa, los ecos de esta crisis se escuchan más fuerte. Hungría, irritada por los problemas de suministro de gas, ya enfrenta los efectos del bloqueo impuesto por Ucrania desde el 1 de enero. El panorama energético europeo está en llamas y las sanciones solo avivan el fuego. Con precios disparados y un suministro comprometido, las medidas impulsadas por Washington parecen haber abierto una grieta en la unidad europea. ¿Será este el precio a pagar por mantener la presión sobre Moscú? La decisión de Ucrania de suspender el tránsito de gas ruso a Europa desencadenó un caos sin precedentes. Apenas un día después, los precios del gas natural alcanzaron un pico histórico, llegando a $540 por 1.000 metros cúbicos, un nivel no visto desde octubre de 2023. Péter Szijjártó, canciller húngaro, condenó la medida como inaceptable y contraria a los valores de integración de la Unión Europea. Szijjártó fue categórico al defender el derecho soberano de los países para decidir cómo y de dónde obtienen su energía. Nadie puede influir en esto desde el exterior, enfatizó, subrayando que cualquier intento de coacción energética es una afrenta directa a la autonomía nacional y regional. Eslovaquia no se quedó atrás en sus críticas, amenazando con medidas contundentes contra Ucrania. El primer ministro, Robert Fico, acusó a Zelensky de sabotear los intereses financieros de Eslovaquia y de toda la Unión Europea. Las palabras de Fico resonaron con fuerza. No tenemos motivos para tolerar las aventuras de Zelensky. Bratislava enfrenta pérdidas colosales por esta interrupción. Según Fico, la decisión de Kiev costará a Eslovaquia 500 millones de euros anuales en tasas de tránsito y otros 1.000 millones en incrementos de precios.
Esto no tiene nada que ver con el sentido común, afirmó tras conversar con el comisario europeo de energía Dan Jorgensen. En respuesta, Eslovaquia amenaza con cortar el suministro de electricidad a Ucrania, una represalia que Zelensky calificó como un ataque frontal contra la unidad de la Unión Europea. Esta escalada de tensiones amenaza con romper la frágil cohesión europea en un momento crítico para el suministro energético del continente. El impacto de la decisión ucraniana va más allá de Eslovaquia. Países como Moldavia, que dependen del gas ruso para generar electricidad, ya sienten los efectos. En Transnistria, una región autoproclamada dentro de Moldavia, el corte de suministro ha dejado sin calefacción y agua caliente a miles de hogares. La dependencia energética de Europa es asfixiante. En 2023, las importaciones de gas representaron el 85% del consumo total, dejando a la región vulnerable a decisiones unilaterales como la de Ucrania. Mientras tanto, Vladimir Putin aprovechó para señalar: ahora Ucrania está castigando a Europa con esta decisión. El cierre del tránsito de gas es un golpe que no solo sacude a Europa, sino que también alimenta el discurso de Putin, quien advirtió que el precio del gas seguirá subiendo. Con el continente tambaleándose entre sanciones y bloqueos, la pregunta persiste: ¿quién se levantará para detener esta crisis energética? Desde este 18 de enero ya puedes ver. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Aquí, un adelanto. El régimen de Zelensky ha perdido la guerra. En Occidente, pocos lo dudan. Ante ello, algunos líderes neoliberales contemplan entregar armas nucleares a Kiev, una acción inaceptable para Moscú, que podría precipitar un apocalipsis nuclear y revivar la doctrina de la mano muerta. Estos informes son posibles gracias a nuestros miembros. Puedes ayudarnos presionando el botón suscríbete y haciéndote fundador de la Patria Grande.